Esta noche tenemos un invitado especial. Él es casado, tiene 3 hijos, un nieto. Él es actualmente pastor titular de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de los Olivos. Es el vicepresidente del Consejo Directivo Nacional de la Alianza Cristiana y Misionera del Perú y es el director del Consejo Directivo Regional Lima al Encuentro con Dios. Quiero presentar a ustedes el reverendo Fernando Hidalgo. Muy buenas noches, hermanos. Para nosotros es un motivo de gozo el poder estar aquí en esta noche y poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Venimos desde la Iglesia de los Olivos, desde el norte de Lima. Somos una iglesia que contamos con 30 misioneros. Estamos en este tiempo, tenemos 30 misioneros. Somos una iglesia apasionada por las misiones, una iglesia que cree que Dios nos ha llamado a cumplir la responsabilidad de alcanzar las naciones para Cristo. Amén. Muy bien, así que para mí es un motivo de gozo poder estar aquí y poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Espero que usted haya traído donde anotar, donde poder, porque hoy usted va a llevarse muchos datos que son importantes y claves. Amén. Y hemos estado predicando en diferentes lugares y uno de estos lugares es Cajamarca. Estuve en Cajamarca predicando también una ida y vuelta. Y allá hace frío y parece que eso nos ha malogrado un poquito la garganta. Muy bien, nos vamos de lleno al tema, ¿no es cierto? Son 5 para las 9, así que quiero ver los predicadores. Normalmente predicamos largo y espero no predicar tan largo esta noche, al menos no llegar a 1 hora, pero espero que usted se mantenga aquí escuchando el mensaje, que Dios pueda hablarnos cómo transformarnos en una iglesia que envía misioneros. Ese es el deseo de nuestro corazón. Acá hay tantos siervos y siervas, tantos jóvenes que pueden mañana más tarde ser grandes misioneros. Y cómo nuestras iglesias pueden llegar a ser iglesias agente enviador de misioneros. Muy bien, ahí está, ese es mi tema. Así que la iglesia como agente enviador, lo que yo veo en la pantalla es lo que se ve aquí atrás. Muy bien, gracias, muy bien. Entonces vamos a centrarnos en el tema de esta noche para nuestras vidas, amén. Así que no quiero que me vea tan de cerca esta noche. Muy bien, muy bien. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos por este tiempo. Háblanos, Señor, a nuestra vida y a nuestro corazón. Pedimos, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo. Nosotros, Señor, Padre, somos limitados. Pero tu Espíritu Santo, el Maestro por excelencia, sea quien nos guíe, Señor, en este tiempo. Padre, que Él pueda permitir que tu palabra llegue, Señor, a nuestras vidas y sea tu palabra la que nos impulse a la tarea misionera, Dios. Padre, el ejemplo que vamos a ver de esta amada iglesia, Señor, sea un ejemplo que podamos seguir, aplicar a nuestra vida y a la vida de tu iglesia. Gracias, eterno Dios, por este tiempo, Dios Santo. Háblanos, Señor. Gracias. Te lo pedimos esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Los tiempos que vivimos, mis amados hermanos, permítame, es grandemente desafiante para la iglesia del Señor. Escúcheme bien. Cuando nuestro Señor Jesucristo dio la gran comisión, probablemente la población mundial no pasaba de los 300 millones de habitantes. Hoy somos 7.000 millones de habitantes, un poco más de 7.000 millones de habitantes y seguimos creciendo. El mayor crecimiento se da en Asia, América Latina, África, en países donde la religión principal no es la cristiana. Usted lo sabe. Más de la mitad del mundo adora algún otro Dios y no al Dios revelado en la Biblia y en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto significa que el campo de cosecha es cada vez más grande para los creyentes, para la iglesia del Señor. Cada vez ese campo de cosecha del cual habló el Señor Jesús es más grande y más desafiante.
Por otro lado, la gente se está desplazando de un lugar a otro como nunca antes en la historia, por luchas políticas, víctimas de guerra, catástrofes naturales, sequía. Miles de personas dejan sus hogares tradicionales en búsqueda de refugio, alimento, paz. Solo en nuestro país 900 venezolanos llegan cada día. Usted sabe que el distrito en que más venezolanos llegan es al distrito de Los Olivos. Ahí tenemos, según la última estadística, en el distrito de Los Olivos tenemos el 10% de venezolanos que han llegado a nuestro país. De esta manera se presentan nuevos desafíos para nosotros y nuevas oportunidades también para alcanzar a otros con el Evangelio. Pero también está el hecho de que gran parte, usted lo sabe, de Europa, Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica se han alejado del cristianismo y han perdido buena parte de la fuerza moral y religiosa que tuvieron en el pasado. Ayer, en el pasado, estos continentes, estas naciones, eran un campo de misioneros. Ellos enviaban misioneros a gran parte del mundo de aquel entonces. Pero hoy, Estados Unidos, Canadá, Europa, ya no es campo de misioneros. Ahora es un campo de misión. Y se presenta como desafío, mi hermano. Es un gran desafío para la iglesia hoy. Porque la única forma de que las personas sean salvas de toda condenación es que invoquen el nombre del Señor. Y tenemos que ir y mostrarles el Evangelio. Ese es un gran desafío para nosotros. Pablo fue bien claro en Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y más adelante, usando su lógica, Pablo agrega, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hoy en el mundo hay más de 3.000 millones de personas que no han escuchado una presentación del Evangelio que impacte su cultura. Hay países, hay naciones, hay grupos, hay zonas en el mundo donde a cientos de kilómetros no hay una sola persona, un solo testimonio cristiano. Si alguien preguntara, ¿qué debo hacer para ser salvo? La misma pregunta que hiciera el carcelero de Filipo. No tendría cientos de kilómetros a alguien que le pueda decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No tendría. Nosotros tenemos una iglesia aquí, otra iglesia allá, radio cristiana, colegio cristiano. Pero hay naciones donde a cientos y miles de kilómetros no hay un solo testimonio cristiano. ¿Notas? Pablo agrega en el versículo 14 de Romanos capítulo 10, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Sí, tiene que haber alguien que les predique, un misionero, un obrero transcultural, uno que va, tiene que predicar, se llame como se llame, vaya como vaya, tiene que haber alguien que proclame las buenas nuevas de salvación. Y Dios decidió que es el camino. Dios decidió que esta fuera la forma, la predicación de su palabra. Se dice que hoy hay más de 500.000 misioneros en el mundo, tanto a largo plazo como a corto plazo. Pero ¿qué es eso para 7.000 millones de habitantes? Pero falta una pregunta que hizo el apóstol Pablo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? El apóstol Pablo reconoció que hay otros junto a los que van, que tienen que estar involucrados en este esfuerzo de evangelización mundial. Los que sirven enviando misioneros. Los que van y los que sirven enviando misioneros, mi hermano, son los que han sido, como dos unidades en el mismo equipo de alcance transcultural.
Ambos son igualmente importantes. El que va, pero también el que envía. Sin embargo, la iglesia del Señor ha sido llamada a enviar misioneros. Fue a la iglesia y no a la agencia misionera, mi hermano, a la cual se le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fue a la iglesia. Fue a la iglesia. No a la agencia misionera. La agencia misionera es importante, sí, pero es un complemento, es una ayuda al trabajo, a la labor de la iglesia local. La iglesia ha sido llamada a enviar esos testigos en todas las naciones. La pregunta que surge: ¿cómo hacerlo? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo la iglesia se convierte en un agente que envía misioneros? El modelo lo encontramos, lo tenemos en la iglesia misionera del Nuevo Testamento, la iglesia de Antioquía de Siria. Nota, mi hermano, esta iglesia, tú recordarás, tú conoces cómo se formó esta iglesia. Se formó a causa de la persecución de Esteban. Como la iglesia de Jerusalén no enviaba de manera intencional los misioneros, Dios se encargó de hacer que ellos enviaran misioneros a la fuerza. Así que envió una persecución. Y gracias a esa persecución es que se funda una iglesia en la ciudad de Antioquía. Los que habían sido esparcidos, Hechos 11. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, entraron a Antioquía. Hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Nota? Pero la más grande característica que tenía esta iglesia es que esta iglesia se convirtió en una iglesia agente de envío de misioneros de manera planificada, de manera intencional. No fue necesaria una persecución. No fue necesaria una conferencia misionera. No fue necesario que esta iglesia se le obligue a hacerlo. Esta iglesia tomó la iniciativa de enviar misioneros, ministrando estos al Señor. Hechos 13. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cómo es que llegó a ser esta iglesia una iglesia que envió misioneros? ¿Gracias a qué? Le voy a dar varias razones, mi hermano. Amén. Anótelo, escríbelo. Este es el modelo para nuestra vida y para la vida de toda iglesia. La iglesia de Antioquía es un modelo para mi propia iglesia, como creo que lo debe ser también para su iglesia. Algunas razones. Uno, mira algunas razones por las cuales esta iglesia se transformó en una iglesia misionera. Estaban fundamentados en la palabra de Dios. Lo primero, note, mi hermano, anótelo, escríbalo. Hechos 11, 22, 26. Y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Nota, mi hermano, cómo se formó esta iglesia. Dos grandes siervos de Dios fueron los maestros de esta amada iglesia: Bernabé y Saulo. ¿Notan? Pablo, el gran apóstol Pablo. Una iglesia misionera siempre será una iglesia fundamentada, pastoreada, formada en la palabra de Dios. A esta iglesia se la discipuló con la palabra.
Y gracias a que la palabra de Dios fue la base de toda la iglesia, esta iglesia se convirtió en una iglesia misionera. Iglesia que tiene como fundamento la palabra de Dios. Se forma en la palabra, se pastorea con la palabra. Se va a convertir tarde o temprano en una iglesia que envía misioneros. En eso se convirtió la iglesia de Antioquía. 2, la segunda razón. Te doy la segunda razón. Ganaban muchas vidas para Cristo. Así es. Nota lo que dice mi hermano. Nota lo que dice Hechos 11:24. Hechos 11:24. Y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Notas? Esto en la iglesia de Antioquía. Las iglesias que ganan su localidad para Cristo luego se lanzan a ganar otras culturas, otras naciones para Cristo. No podemos llegar a ser una iglesia misionera si no amamos, si no evangelizamos la tierra donde vivimos, nuestra localidad, nuestro distrito, nuestra provincia. Grandes multitudes, dice el texto, eran ganadas para Cristo en Antioquía. Una iglesia misionera, decía un siervo de Dios, una iglesia misionera ha de ser evangelizadora. Y una iglesia evangelizadora ha de ser misionera. Lo que haces en casa, lo harás también en otros lugares. Pero lo que no haces en casa, no lo vas a hacer en otros lugares. La iglesia que es evangelizadora, los creyentes que ganan vidas para Cristo, la iglesia que sigue, que es una iglesia dinámica en ganar vidas para Cristo y las fundamenta en la palabra, tarde o temprano se va a convertir en una iglesia que envía misioneros. Porque no se va a cansar va a querer no solo alcanzar vidas para Cristo en su distrito, sino de toda su ciudad, de todo su país y de todas las naciones. Porque va a haber la pasión evangelizadora en el corazón de esa iglesia. 3, una tercera razón, anótalo, una tercera razón. Tenían una identidad firme, una firme identidad. Nota bien. Esto es vital para ser iglesias misioneras. Tenía una identidad firme. Nota lo que dice Hechos 11, versículo 26. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, tú sabes lo que significa la palabra identidad. La palabra identidad quiere decir lo que te distingue, lo que te hace único y a la vez diferente a los demás. A esta iglesia se le conoció rápidamente como una iglesia seguidora de Jesucristo. Esa era su identidad. Por eso a los seguidores de Cristo de la iglesia de Antioquía se les llamó cristianos por primera vez. Y tú sabes que en ese momento la palabra cristianos no era un halago, era un insulto. Esa palabra cristianos en el original significa pequeños cristos, cristitos o del grupo de Cristo. Estos son del grupo de Cristo. Estos son unos pequeños cristos cada uno. Ahora, ¿notas, mi hermano? Una iglesia misionera está fundamentada en su Salvador. Se la identifica como una iglesia cristiana, una iglesia que sigue a Jesucristo, sigue a su Salvador. La gente podía ver la imagen de Cristo en la vida de los creyentes de esa iglesia. La iglesia de Antioquía se convirtió en las manos de Jesús. La iglesia de Antioquía se convirtió en los pies de Jesús. La iglesia de Antioquía se convirtió en la voz de Jesús. ¿Notas, mi hermano? En el cuerpo de Cristo. Cualquiera que entraba a esa iglesia podía decir, acá se respira solo Cristo. Aquí uno solamente ve a Cristo.
Aquí solamente se honra a Cristo. Aquí se predica a Cristo. Una iglesia así se convierte en una iglesia misionera. En una iglesia que va a enviar misioneros. ¿Notas, mi hermano? 4. Anótalo. 4. Eran grandemente desprendidos y generosos. Mira otra razón por la cual la iglesia de Antioquía se convirtió en una iglesia misionera. Era una iglesia generosa con los recursos. Generosa, desprendida. Hechos 11, 28, 29. Ágabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban Judea. ¿Notas, mi hermano? En la iglesia de Antioquía. El hambre y la crisis afectaría a todo el mundo antiguo de aquel entonces. A gran parte, a esa parte del mundo oriental del Imperio Romano. Iba a afectar a todos, también a los creyentes de Antioquía, en tiempos del emperador Claudio. Pero notas, mi hermano, que al momento de dar ayuda generosa, los de la iglesia de Antioquía dijeron, miren hermanos, antes de pensar en que la crisis nos va a afectar a nosotros, porque todos nos vamos a ver afectados por esta hambruna, enviemos ayuda a los que más lo necesitan. Y en este momento los que más lo necesitan son los creyentes que están en Jerusalén. Enviemos la ayuda. Desprendidos, generosos. Su prioridad era ayudar a otros con los recursos que Dios les había dado. Dadivosos y generosos en extremo. La iglesia que sabe dar, que es generosa, tarde o temprano se va a convertir en una iglesia que envíe misioneros. Tarde o temprano se va a convertir en una iglesia que envíe misioneros. No va a tener problemas de decir, Señor, aquí están los recursos para las misiones. 5. Otra razón, mi hermano. No tenían prejuicios raciales, políticos o sociales. No había. En esta iglesia de Antioquía no tenían prejuicios raciales, políticos o sociales. Mira lo que dice Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahora nota, mi hermano, la iglesia de Jerusalén tenía muchos prejuicios. Por eso no envió misioneros. Tuvo que enviar misioneros a la fuerza, tuvieron que esparcirse. Pero por sus prejuicios, primero los judíos, segundo los judíos y en tercer lugar los judíos. Hay que alcanzar solo judíos. Porque tenían sus prejuicios. No querían ir y llevar el mensaje del evangelio a los gentiles. Cuando Dios les había, cuando el mandato de la gran comisión era ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero ellos mantenían sus prejuicios, ¿no es cierto?, raciales, les impedían a ellos llevar el evangelio a todas las naciones. Pero la iglesia de Antioquía no. En la iglesia de Antioquía no habían prejuicios, ni raciales, ni políticos, ni sociales. ¿Notas? Esta iglesia no tenía ningún prejuicio. Bernabé era judío, al igual que Pablo, pero habían vivido entre los griegos. No tenían problemas con los no judíos. Pablo tenía ciudadanía romana. ¿Notas? Y de nacimiento todavía. Níger, Pablo. Simón era llamado Níger. Y la palabra Níger significa negro. Probablemente era una persona de color, de raza negra.
Lucio era de una ciudad africana más allá de Egipto. Habían 2 africanos en esa iglesia. Manaén era de la clase alta, de la clase económica aristocrática. Manaén se había criado entre los hijos del rey Herodes. Ninguno era de Antioquía. Todos eran de distintos lugares. Ninguno era de Antioquía. Pero eran hermanos en Cristo, sin prejuicio racial, social o político. Una iglesia sin prejuicio será una iglesia misionera dispuesta a ganar el mundo entero para Cristo. Pero una iglesia con prejuicios no se lanzará a ganar otras naciones para Cristo. Le pasó a Guillermo Carey, el padre de las naciones modernas, en su deseo de ir a la India, a ir a compartir el evangelio a los hindúes. Buscó ayuda en su iglesia local, una iglesia inglesa, pero con muchos prejuicios. Cuando le dijo a su pastor, quiero alcanzar la India para Cristo. El pastor le dijo, si Dios quiere salvarlos, lo hará sin tu ayuda y sin la ayuda de la iglesia de Inglaterra. Prejuicios tenían los ingleses frente a los indios. Pero este hombre dejó su nación y con poco sustento se dirigió a la India y fue un instrumento de bendición en la India. Guillermo Carey, el padre de las misiones modernas. Nota, mi hermano, una iglesia sin prejuicios, tarde o temprano, de esa iglesia Dios va a levantar misioneros y misioneras. 6, mira, tenían líderes altamente espirituales. Así es, líderes de gran calibre espiritual. Tenían líderes altamente espirituales. Hechos 13, 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Profetas, maestros de Biblia, profetas de Biblia. Profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio, Manaén, Herodes y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Diversidad de dones, maestros, profetas, maestros de la palabra de Dios. De Bernabé se dice en Hechos 11:24, era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Ni qué decir de Pablo, este gran siervo de Dios. Ayunaban, servían al Señor y ayunaban. Líderes espirituales. Si hay algo que más necesita la iglesia es líderes espirituales. El mundo tiene muchos líderes que se hacen llamar líderes, pero los líderes del mundo se fabrican en el mundo. Los líderes espirituales los forma el Señor. Y de esos líderes necesitamos en la iglesia de Jesucristo. Y cuando una iglesia tiene líderes espirituales, entonces esa iglesia tarde o temprano se vuelve una iglesia que envía misioneros. Amén. 7. Después de ser una iglesia de la palabra, sin prejuicios, generosa, una iglesia con identidad, una iglesia con líderes espirituales, respondieron al llamado y enviaron misioneros. Respondieron al llamado y enviaron misioneros. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Anótalo, escríbelo, para que sepas cómo enviar misioneros, cómo debemos enviar misioneros nosotros como iglesia de Jesucristo. Anótalo, escríbelo. Mira cómo enviaron los misioneros que enviaron esta iglesia. Uno. Los misioneros enviados fueron fruto de la oración. Los misioneros que enviaron fueron fruto de la oración. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado.
¿Notas, mi hermano? Fruto de la oración, del servicio al Señor. Ellos estaban consagrados a Dios. Nota que no fueron y le dijeron a un hermano, oye hermano, ¿tienes algo que hacer? No, pastor, no tengo nada que hacer. ¿Y qué te parece si te envío a misiones? No, no pues. No fue un fruto de a ver a quién enviamos y a ver, oye, quién está desocupado y para que se vaya a misiones. No, ellos oraron, ayunaron. Dios, levanta misioneros. Rogad al Señor de la mies. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lo dijo el Señor Jesús. Tenemos que primero orar y que Dios levante esos hombres y mujeres que deben ser enviados al campo misionero. La iglesia servía al Señor y oraba, y Dios llamó a la tarea misionera. 2, lo segundo, los misioneros enviados tenían un claro llamado del Espíritu Santo. Tenían un claro llamado del Espíritu Santo, mi hermano. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Todos somos misioneros, todos debemos predicar, pero habrá algunos a los cuales Dios les va a decir, vas a cruzar fronteras, vas a irte a otra cultura, vas a irte a otros pueblos. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Los misioneros no fueron autoenviados, no eran los que no tenían nada que hacer. Mi hermano, ser misionero, a veces hay una mala imagen de lo que es ser pastor o ser misionero. ¿No es cierto? Pensamos que bueno, puede ser pastor y misionero es fácil, cualquiera puede ser. Basta que nos acerquemos al pastor, pastor, mire, envíeme. Pastor, hágame pastor. Como esa mamá, le escuché contar a un pastor una vez esto. Él se le acerca una mamá con su hijo, un joven, además de 20 y tantos, de 20 años, de 22, 23 años. Y va y se le acerca al pastor y le dice, ay pastor, mi hijo, no ha podido estudiar en la universidad, no consigue trabajo, no hace nada en casa. ¿Usted cree que puede ser pastor? El pastor lo quedó mirando a la mamá, como se da cuenta como si ser pastor no era nada, cualquiera puede ser pastor. Mi hermano, ser pastor o misionero es un asunto de llamado de parte de Dios. Yo no escogí ser pastor. A mí me eligió el Señor y yo respondí a su llamado. Mi hermano, el llamado a las misiones es clave y es importante. ¿Cómo los llamó el Espíritu Santo? No lo sabemos. Pudo haber enviado un profeta, pudo haber sido en visión en aquellos momentos, no lo sabemos. Pero lo que sí sé, mi hermano, es que hoy hay algunos elementos que pueden ayudarte a comprender tu llamado. La inclinación personal, te estás inclinando a misiones, tu corazón se inclina a misiones. Estás orando por ese llamado. Dios te ha hablado a través de un texto de la palabra y te está diciendo, quiero que me sirvas en la tarea misionera. Hay paz interior en tu corazón. Tienes el consejo de siervos de Dios que te están orientando, están guiando tu vida. Tu ministerio tiene resultados. Tú sirves al Señor y multiplicas. La motivación, tienes una correcta motivación en tu corazón. Tienes sensibilidad cultural. Puedes comer lo que otros comen. Puedes comer aquellas cosas que tú normalmente no comes. Puedes adaptarte a un idioma. Puedes aprender un idioma. Tantas cosas por las que te van a ayudar en tu llamado. 3. Mira, los misioneros enviados eran de los mejores. Mira, los misioneros enviados eran de los mejores. Hechos 13:2.
Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Notas, mi hermano, Bernabé y Saulo, los más grandes. ¿Por qué no escogió a Manaén, a Lucio? ¿Por qué escogió a Bernabé y a Saulo, los más grandes, los más capacitados, los más espirituales? La iglesia pudo haber dicho: Señor, pero ¿cómo te vas a llevar a los mejor de nuestro liderazgo a misiones? No, si los necesitamos aquí en la iglesia. Ellos dijeron: no, si el Señor escogió a Bernabé y Saulo, lo mejor hay que enviar a la tarea misionera. Lo mejor hay que enviar a la tarea misionera. 4. Los misioneros enviados salieron con todo respaldo. Los misioneros enviados salieron con todo respaldo. Entonces, habiendo ayunado y orado, Hechos 13:3, les impusieron las manos y los despidieron. La imposición de manos, mi hermano, de parte de los líderes de la iglesia implicaba consagración. No vayas a pensar que implicaba que ellos ponían sus manos sobre él y le otorgaban dones. No, los dones solo los da el Espíritu Santo. La imposición de manos era consagración a la tarea misionera. Pero no solo consagración a la tarea misionera, era respaldo total al misionero. El misionero salía con todo el respaldo de la iglesia. Y ese apoyo total implicaba oración por el misionero. Implicaba ofrenda por el misionero. Apoyo ministerial al misionero. Todo el respaldo de la iglesia. 5. Los misioneros enviados tenían planes claros. Los misioneros enviados tenían planes claros. Hechos 13:4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Ahora nota, mi hermano, pareciera que no hay nada que decirnos aquí, pero encontré algo interesante. Encontré una pregunta: ¿por qué no fueron a Tarso y de allí a Derbe por la costa? Ellos querían ir y conquistar, ir y predicar el evangelio, era menos peligroso irse por la costa. Era más peligroso cruzar el mar e ir a Chipre. Pero encontré lo que un comentarista decía. Ellos tenían objetivos y estrategias claras. Sabían lo que querían hacer. Era vital no fracasar de antemano. Ellos no querían fracasar. Bernabé era de Chipre, así que conocía la ciudad. Bernabé, sería más fácil predicar allí la palabra de Dios para Bernabé. Por otro lado, además Chipre había muchos creyentes que habían conocido a Cristo en el día de Pentecostés. Muchos eran de Chipre. Podían ayudarles en alimentación, en hospedaje. Además, Chipre era la puerta para Europa. Sabían por qué se iban a Chipre. Tenían estrategias claras. Los misioneros que salen tienen que saber qué van a hacer. Pastor, voy a ayudar en la traducción de la palabra de Dios al idioma de esta etnia. Pastor, vamos a plantar una iglesia. Pastor, vamos a hacer un trabajo de ayuda social que servirá para predicar el evangelio de Jesucristo. Vamos a comenzar en este lugar. Objetivos claros, estrategia clara. 6. Los misioneros enviados conocían la palabra de Dios. Claro. Mira lo que dice Hechos 13:5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. Pablo y Bernabé estaban preparados en Biblia, teología, vida cristiana. Eso es un misionero, mi hermano. ¿Sabes qué es un misionero? ¿Sabes qué son las misiones? Las misiones es llevar el mensaje de Dios por medio del misionero.
Las misiones es llevar el mensaje de Dios por medio del misionero. Mi hermano, nosotros no cambiamos vidas. Tú y yo no transformamos vidas. Lo único que puede cambiar una vida es que el Espíritu Santo utilice el Evangelio, la palabra de Dios, para transformar una vida. Solo el Evangelio es poder de Dios para cambiar vidas, no nosotros. El misionero no cambia nada. El misionero es un instrumento que lleva el mensaje de Dios. Eso pasó en las Nuevas Hébridas. Tú debes haber escuchado esto, mi hermano. Las Nuevas Hébridas son unas islas de Oceanía. Si no hubiera sido por los misioneros, en esas islas hasta hoy habría caníbales. Gente que se come a otro ser humano. Y una persona que llegó a una de estas islas vio a esos jefes indígenas de esa zona y le dijo al jefe indígena, lo vio leyendo la Biblia. Y le dijo este hombre, un ateo, y le dijo este ateo a ese jefe de esa comunidad, le dice, pero ¿por qué lees este libro? Ese libro ha sido desacreditado, no sirve para nada. El hombre, el jefe de la tribu, le queda mirando y le dice, si no hubiera sido por este libro, hace rato que te hubiera comido. Hace ratos que sería mi cena. Mi hermano, si no fuera por la palabra de Dios, no se hubieran cambiado tantas vidas, ni tantos pueblos y naciones. Mi hermano, esto es lo que nosotros, el misionero, tiene que conocer de la palabra. Prepararse en la palabra, predicar la palabra. 7. Los misioneros enviados sabían tratar con otras culturas. Y llegados a Salamina, dice Bernabé y Saulo, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Ahora, Bernabé y Pablo eran de origen judío, pero habían estado un año en Antioquía trabajando con los gentiles. Ambos tenían experiencia tanto con judíos como gentiles. Habían aprendido sus costumbres, como visión, idioma, sus comidas. Pablo y Bernabé. Porque el misionero tiene que estar preparado para llegar con el evangelio a hombres de distintas costumbres, culturas. Mi hermano, yo siempre he dicho, el Señor no me llamó a misiones. Me llamó a enviar misioneros. Me llamó a ser pastor. Y que es muy diferente ser misionero. El misionero está dispuesto a todo. Cuando lo descubrí, cuando fui con el grupo de jóvenes de mi iglesia, hace muchos años atrás, nos fuimos a 5 horas de la ciudad de Pucallpa a una comunidad chipiva. Limeño, mazamorrero, me envía a una comunidad chipiva a predicar la palabra de Dios. Lo primero que me sirvieron fue un pescado asado que tenía cientos de espinas y no se podía comer con los mosquitos. Y pedí baño. ¿Dónde está el baño? Todo limeño, ¿no? ¿Dónde está el baño, por favor? ¿Me pueden indicar? Y viene una chipiva, me dice, ¿ve ese árbol? Usted al costado se esconde, hace un hueco y luego lo tapa. Faltó que me dijera, sea limpio, higiénico, por favor. Hermano, y yo tenía que ahí, perdón la expresión, pastor, ¿puedo? Yo me tuve que sentar. Y las hormigas y arañas. Miren, hermano, no le voy a decir cómo terminó eso. Pero yo me paré corriendo y teníamos que bañarnos en un pozo. Pero ahí estaba una misionera y otro misionero, Roger y Rebeca Márquez. Ella es chalaca, él es chipivo. Ella desde pequeña amaba la cultura de la selva. Su padre le hablaba de la selva. Y entonces ella siempre se fue a la selva a querer evangelizar, a querer evangelizar. Y fue a la selva y se ganó su chipivo.
encontró un chipivo que ya había sido evangelizado por los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano. Estudiaba en el ITA de la Alianza Cristiana y Misionera para ser misionero. Él quería ser misionero a su gente. Se enamoraron. ¿Cómo le enamoró a Rebeca? Le regaló una papaya. Tú regalas una sortija, pero él le regaló una papaya. Eso era todo su amor, esa papaya. Mi hermano, uno tiene que conocer la cultura. No tiene que amar la cultura. Yo los veía a ellos y realmente tenía un llamado, claro, amaba la selva. Ama la selva. Ellos aman la selva. Mi hermano, no es sencillo. Estaba en la India, te cuento. Viajé a la India. Visité varias, como 5 ciudades en la India. Y yo me quedé sorprendido de lo que vi. Me quedé sorprendido. Uno no entiende, me asusté de muchas cosas y lo primero que llego, cuando salgo del avión y entro al aeropuerto, a la zona de donde entraban, teníamos que esperar a los misioneros que nos venían a recoger, veo pasar a 2 soldados con su rifle, con su armamento, y los veo caminar tomados de la mano. Y entonces yo veo que caminaban así, los dos, pero tomados de la mano, como si fueran pareja. Y con su rifle y todo. Y yo vi y dije, qué raro esto. Salgo en el bus y veo otros 2 jóvenes tomados de la mano, caminando. Y yo me quedé sorprendido. Sigo avanzando el bus y veo otros 2 varones tomados de la mano. Ah, no, yo dije, esto es Sodoma y Gomorra. Tan liberales son los de la India. Qué terrible, dije yo. Cuando llego a la base misionera, yo le comparto a uno de los misioneros del que están trabajando en la India, oye, qué difícil debe ser el trabajo aquí, me dice. Le digo, ¿por qué? Me pregunta. Porque desde que llegué he visto a varones tomados de la mano y caminando como si nada pasara en la calle, varones y personas grandes, adultas. Y yo digo, debe ser trabajo aquí, predicar aquí, el LGTBI debe tener toda libertad. Dije, no, tranquilo. No, quítate esa idea. En la India, me dice, los mejores amigos caminan tomados de la mano. Los mejores amigos caminan tomados de la mano. Ahí comprendí un poco la amistad de David y Jonatán, que es muy diferente a nuestro concepto de amistad en el mundo occidental. Pastor Juancito, así que vamos a empezar a caminar tomados de la mano. ¿Por qué no? Somos buenos amigos. Mi hermano, solo aquí en Tarma, ¿hay algún tarmeño acá? ¿Hay algún tarmeño? ¿Alguien de Tarma? Miren, un pastor me jugó una mala pasada. Una vez fui a predicar a Tarma, la ciudad de Tarma. Hacía bastante frío. Esa noche un frío terrible. Yo no aguanté el frío. Al otro día le digo al pastor, oye, pastor, me has mandado a dormir en la casa de unos hermanos donde el frío arreciaba, terrible. Yo ya no podía dormir, le digo, por el frío. El pastor me mira y me queda mirando, me dice, mire, pastor, tranquilo. Esta noche te envío 2 cholas. Yo le digo, 2 cholas. Yo me puse a pensar. Este está pensando, es bíblico, en David, cómo lo calentaron a David, al rey David. Está pensando. Yo le digo, mira, mi hermano, yo soy casado, le digo. Soy casado. Y el pastor me dice, no, Fernando, esta noche te envío 2 bolsas de jeve con agua caliente. Aquí se le conoce como cholas. Mire, mi hermano, no tiene que aprender la cultura. Estaba en Argentina, mi primera visita a Argentina. Una reunión de pastores de Alet. Mi primera reunión de pastores de Alet. Yo no tengo papá de los 5 años, yo no sé qué es que un hombre me besara.
Yo novato, recién pastor, era pastor titular, me llevan a una reunión de pastores en Argentina. Y entonces yo justo soy el primero en entrar a la reunión y viene un pastor argentino. De esos argentinos, me imagino, del barrio de La Boca, de dónde será, y viene así de frente. Y, ches, pastores, bienvenidos, bienvenidos. Y de frente, con sus dos manos, agarra mi cara y me da 2 besos. ¡Mum! ¡Mum! Yo me quedé así. Hermanos, me sentí violado. Yo dije, ¿qué pasó con este? Los argentinos suelen besarse, todos lo saben. Es su costumbre, es su forma, hay que entenderlo. Con el pastor Roberto estuvimos en Rusia. Pastor Roberto, en Rusia se besan en la boca. Pastor, no vamos a llegar hasta eso, pastor. No vamos a llegar hasta eso, pastor Juan. Pero, mi hermano, si no entendemos, estamos preparados para la cultura, para la comida, para el idioma. Entonces no vamos a poder hacer un buen trabajo misionero. Tenemos que amar la cultura. Otra, estar preparados para otras culturas. 8, voy terminando. Los misioneros enviados fueron en equipo. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Juan Marcos. Bernabé, Pablo y Juan Marcos, un equipo de A3. Net Global acaba de enviar a una misionera para acompañar a Mirta Espino en el trabajo allá en Guinea Ecuatorial. Un equipo, tratar de enviar. Hermanos, hay que enviar equipo en la medida de lo posible. Personas casadas. Hay lugares que son bien difíciles, muy difíciles. Zoila Garrido, ¿conocen ustedes a Zoila Garrido? Es una linda hermana, tiene un llamado misionero tremendo con mujeres musulmanas. Estuvo 6 años en Egipto, pero la primera vez que yo en Egipto, yo le dije, es peligroso. Zoila, es peligroso. Egipto, ¿cómo te vas a Egipto? Y sola. No, ahí va a estar en una... No bien llega a Egipto, pisa el aeropuerto, camina Zoila Garrido y se cruza con un egipcio. Le da una mirada, solamente le dio una mirada así, a los ojos. El egipcio comenzó a seguirla y a perseguirla. Y decía, ¿por qué me sigue? Llegó la familia que la iba a recoger para llevarla a la base misionera. El egipcio la estaba siguiendo en la moto. Entonces le dice mira lo que está pasando. Ese hombre me viene siguiendo hace ratos, estaba detrás mío, ahora está viniendo en la moto. ¿Qué hiciste? Le pregunta el misionero. ¿Lo miraste a los ojos? Solo me crucé y lo miré a los ojos un ratito. No, me dice. Aquí en Egipto, si una mujer le mira a los ojos a un varón egipcio, le está diciendo, quiero acostarme contigo. No mires a los ojos de los hombres. Ella estuvo 6 años, mis hermanos, 6 años en Egipto. Aprendió el idioma egipcio. Tuvo que salir porque Egipto es peligroso para las mujeres solteras. Trabaja en España ahora con mujeres musulmanas, haciendo un trabajo excelente con mujeres musulmanas. Ella tiene un llamado desde muy joven. Muy joven. 9. Los misioneros enviados sabían enfrentar las dificultades, pero le resistía Elimás, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego. En las misiones hay dificultades, hay que enfrentar guerra espiritual. El enemigo ataca. No quiere que los misioneros vayan a liberar a aquellos que tienen atrapados en sus religiones y prácticas paganas. Misionero, estuvimos en una conferencia de misioneros. Un misionero nos contó. Se fue a trabajar a las favelas en Río de Janeiro.
Tú sabes lo que son las favelas, ¿no? Esos lugares, barrios pobres de Río de Janeiro que están en las faldas de los cerros. Terrible. Pero él quiso trabajar ahí con su esposa y sus hijos. Se metió a trabajar en la favela. La primera noche que él se fue a vivir en la casa donde lo habían acomodado, al día siguiente lleva a sus hijos al colegio, los iba a llevar al colegio. Abre la puerta y encuentra un perro muerto, sacrificado en la puerta de su casa. Se asustaron. Los misioneros le dijeron, mira, eso es un mensaje. Los macumberos te están diciendo, vete de aquí, misionero. No queremos que prediques la palabra. No queremos que nos hables aquí de la Biblia. Vete. Ese es el mensaje que te están dando. Resistieron mucho, oraron mucho, pero fueron grandemente usados en esas favelas. Mi hermano, habrá ataques, luchas diferentes a las nuestras. Y 10, los misioneros enviados regresaban y daban informes. Hechos 14, mira, esto es vital. De allí navegaron a Antioquía, mira, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas ha hecho Dios con ellos. Ellos regresaron. Pablo, Bernabé, regresaron para informar cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, a la iglesia que los había enviado. Nosotros tenemos que escuchar mensaje de la palabra de Dios, sí. Pero qué hermoso, mi hermano, es escuchar a los misioneros, el testimonio de los misioneros. Escucharla a mi hermana Neri Torres, su testimonio. Hablé con ella antes que viajara y me compartió lo que estaba haciendo en los zulúes, de su carga por los zulúes. Escucharle hablar su corazón, abrir su corazón. Mi hermano, un pastor te puede dar cientos de mensajes, vale la pena. Pero el mensaje, el testimonio de los misioneros es vital y es de bendición para nuestras vidas. Porque nos va a hacer orar por ellos, ofrendar por ellos, acompañarles a los misioneros. Ellos están lejos de la familia, de los amigos, pero están haciendo la obra de Dios. Amén. Tenemos que ser una iglesia como la iglesia de Antioquía, que envíe misioneros. Pero para ello, mantengámonos en la palabra, mantengamos nuestra identidad. Seamos una iglesia generosa. Seamos una iglesia de la palabra de Dios, fundamentada en la palabra. Y enviemos a los mejores, preparados, capacitados. Amén. Oremos a Dios, oremos a Dios, oremos al Señor.